Al comentar el estudio Creciendo en América del Norte, Salud y Seguridad de la Infancia en Canadá, Estados Unidos y México, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Álvarez y Casa Longoria, alertó que estadísticas nacionales y locales dejan claro que los distintos tipos de violencia que sufren las y los niños en México se reproducen en sus ámbitos más cercanos, la escuela y la familia. Pero no se asume que uno de los primeros espacios de violencia es la familia, es en la casa, donde las diferencias se resuelven a golpes y generalmente el más fuerte gana o la más fuerte gana y generalmente esa relación dura hasta que las y los jóvenes crecen o hasta que el niño aguanta y se va. La necesidad de la educación para la paz y la no violencia se vuelve crítica, porque esencialmente lo que estamos viendo son tendencias donde los jóvenes resuelven sus diferencias por la vía de la violencia. Eso conlleva un asunto que es muy crítico, que es la pérdida del valor de la vida humana, ¿no? La degradación de la vida humana. Señaló que el informe impacta desde el punto de vista del ejercicio de los derechos. Todos tenemos y todas tenemos el mismo derecho. Lo que el reporte, lo que el informe nos da es que no se ejercen de la misma manera. Y ese es ahí el punto sustantivo que requiere de la intervención del Estado. Y al menos el informe resalta 4. El primero tiene que ver con la ubicación geográfica, pero no ejercemos nuestros derechos de misma manera, depende de dónde vives. Y el hecho de vivir en un lugar específico, de nacer en un lugar específico, ya determina el ejercicio de tus derechos. El segundo tiene que ver con la raza, y claramente entonces tiene que ver con efectos, y este enfoque trinacional es tan útil, porque en México la negación sistemática de un país pluricultural y multicultural toma fuerza respecto al espejo de Estados Unidos y Canadá. Y entonces ves claramente ese efecto. Por supuesto, el origen étnico. Y decía al inicio, están relacionados, hay una correlación e indudablemente la situación económica, en particular las diferencias y el impacto de la pobreza. El ombudsman capitalino opinó que es indispensable que el Estado mexicano recupere la prioridad en el gasto público, lo cual tiene que pasar por el Congreso de la Unión y por los congresos locales. ¿Por qué? Porque si invertimos en más salud, los niños y las niñas en particular y los adolescentes en específico podrán ejercer mucho mejor sus derechos. Por su parte, la presidenta del Consejo Directivo de la Red por los Derechos de la Infancia, Nacheli Ramírez Hernández, explicó en qué consiste el proyecto Creciendo en América del Norte, que tiene la intención de resaltar las condiciones y el bienestar de niños, niñas y jóvenes en Canadá, México y Estados Unidos, con la intención de impulsar acciones para mejorar la vida de todos los niños y niñas de estos 3 países. Ramírez Hernández señaló que el informe detalla sobre los temas de salud y seguridad de la infancia en Canadá, Estados Unidos y México. En el primer apartado, en donde se incluyen indicadores básicos de salud infantil como son mortalidad, cobertura, lactancia, bajo peso al nacer, se encontrarán las diferencias más significativas en los 3 países. Es así como mientras que en el 2003 la tasa de mortalidad infantil en México alcanzaba 20.5 por cada 1,000 nacidos vivos, en Canadá era de 5.3 y en Estados Unidos de 6.9. Si bien la brecha es aún muy grande, es importante considerar que a diferencia de nuestros vecinos, en nuestro país hemos constantemente disminuido esta tasa, mientras que ellos están prácticamente estancados desde hace 10 años. El cáncer, por su parte, es la segunda causa de muerte entre niños y niñas de 5 a 14 años en los 3 países. Y en México es el país en donde los niños tienen mayor probabilidad de morir por leucemia, básicamente por razones de pobreza. En la sección relativa a los aspectos vinculados a la adolescencia, se tratan temas como la salud sexual y las adicciones. Mientras que en México se reporta una tasa de fecundidad de mujeres de entre 15 y 19 años de 70 nacimientos por cada 1,000, en Estados Unidos es de 41.7 y en Canadá de 13.6. La fecundidad de las mujeres de 15 a 19 años de edad ha descendido en los 3 países desde la década de los 70. Un estudio que se hace sobre datos de la Encuesta Nacional de Salud Reproductiva 2003, sobre estos datos de fecundidad adolescente, nos está diciendo que mientras que en los estratos de nivel alto económico, las niñas, el porcentaje de niñas que se embarazan es de 0.6 por cada 1,000,
En los estratos de pobreza es de 168. Quiere decir, estamos llegando igual a indicadores muy cercanos a los países asiáticos y africanos, ¿no? En lo que toca a adicciones, en México, la proporción de jóvenes de bachillerato consumidores alguna vez de marihuana es menor que en los otros dos países. Mientras en Canadá se reporta el 35%, en Estados Unidos el 20% y en México el 7%. El reporte aborda lo que se denomina también temas emergentes, tales como los problemas de sobrepeso y obesidad, en donde los 3 países reportan tasas altas. Destacan asimismo las enfermedades relacionadas con el medio ambiente, como el asma. El informe expone que los 3 países han identificado a la depresión como un importante problema de salud mental entre los y las adolescentes. Se ubica la depresión como un importante problema de salud mental entre los y las adolescentes. En Canadá se estima que el 14% de niños y niñas y jóvenes de menos de 20 años padecen condiciones mentales que afectan su vida en el hogar, la escuela y la comunidad. Diversos estudios realizados en Estados Unidos han estimado que la prevalencia de la depresión con inicio durante la primera infancia va entre más o menos el 5% de niños entre 9 y 17 años. Por su parte, la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica en México del 2001 estima que el 8% de la población ha padecido un episodio depresivo en algún momento de su vida, con una edad media de inicio de 24 años. Una réplica de este estudio realizada en la Ciudad de México en el 2005 señala que 1 de cada 5 adolescentes de entre 12 y 17 años había presentado un trastorno mental de impulsividad, ansiedad o ánimo en el último año que le generó discapacidad moderada. Quiere decir que le generó que no pudiera ir a la escuela unos días, que no pudiera salir a jugar un fin de semana, ¿no? Y que casi el 5% de los niños de 12 a 17 años en esta ciudad reportó depresión y el 2% reportaron un intento de suicidio al menos en el último año. Nacheli Ramírez habló también sobre aspectos relativos a la seguridad y protección. Finalmente, se tocan aspectos de seguridad y protección que involucran todos los indicadores de violencia y maltrato hacia la infancia, como son las muertes accidentales, homicidios, suicidios y también violencia en el hogar, la escuela y la comunidad. En la presentación del informe estuvo también Víctor Asios, miembro de la Annie E. Casey Foundation de San Antonio, Texas, quien explicó que esa organización desarrolla desde hace unos años un proyecto con un enfoque trinacional para tratar de alinear los datos de los 3 países y conocer más lo que se requiere para apoyar a las y los niños.